Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto para mí saludarles y a la vez es una bendición y un privilegio compartir la palabra de Dios. En esta noche vamos a abordar el tema completos o incompletos en Cristo. Existe una frase muy popular que dice: todo en la vida depende de los ojos del observador. Y es que varían tan drásticamente las opiniones entre una persona y otra. Por ejemplo, para mí uno de los colores más bonitos puede ser el anaranjado, pero para otros el negro. Para mí una persona puede andar muy bien vestida, pero para otro no. Hoy quiero mostrarles este vaso y quiero preguntarle, ¿cómo lo ve? Posiblemente muchos digan medio lleno y otros digan medio vacío. Todo va a depender de la perspectiva que usted tenga. De hecho, del ejemplo de este vaso lleno o vacío, se han hecho diversas disertaciones psicológicas, en las cuales han concluido que la persona que ve el vaso medio lleno es una persona optimista y el que lo ve medio vacío es una persona pesimista. La conclusión a la que podemos llegar es que siempre encontraremos en el mundo natural percepciones diferentes de la vida y de las circunstancias. En otras palabras, el mundo natural está regido por lo relativo, que es aquello que se opone a lo absoluto y total de Dios. Nuestro primer subtema es: no vivimos en base a percepciones, sino a principios del reino. ¿Qué es la percepción? Es el conocimiento de una cosa por medio de impresiones que comunican los sentidos. Las percepciones, entonces, se establecen en base a criterios personales, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo pienso. En cambio, los principios del reino de Dios son verdades absolutas que rigen nuestra vida y que son incuestionables. La percepción, entonces, amados, es una regla en el mundo natural y está basado en términos medios. Por eso es que encontramos expresiones tales como: me siento medio completo, medio satisfecho, ni bien ni mal. Este es el lenguaje del sistema del mundo. En cambio, el lenguaje del reino de Dios es radical y definido. Nosotros hablamos de negro o blanco, naturaleza pecaminosa o divina, cielo o infierno. Hablamos de creyentes o no creyentes, vivo o muerto espiritualmente. En el reino de Dios, entonces, no hay cabida a las ambigüedades ni a los términos medios. Por eso es que en esta noche nos preguntamos: ¿cómo estamos? ¿Completos o incompletos? En la medida que avance nuestra enseñanza, vamos a dilucidar esta pregunta. Mateo 5:37 en la Nueva Versión Internacional dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Este versículo nos muestra que debemos asumir entonces posiciones claras y definidas, porque si dejamos espacio a las ambigüedades, es como abrir un hueco para que Satanás intervenga. Segunda de Corintios 1, del 19 al 20, en la Nueva Versión Internacional, dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondamos amén para la gloria de Dios. Y es que Pablo era congruente con lo que él hablaba. Su palabra no podía ser a la vez sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, de quien él predicaba, era la verdad absoluta. Cristo no es un Dios de incertidumbres, de cambios, de componendas.
Por eso es que Pablo recalca que todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén y se cumplen 100%. Entonces queda claro, amados, que no vivimos en base a percepciones del mundo natural, sino a principios del reino de Dios que son verdades absolutas. En otras palabras, vivimos bajo el gobierno del Espíritu. Implicaciones de la palabra completo. La definición de completo hace referencia a lo que está ocupado, lleno, abarrotado, repleto, saturado, rebosante, acabado, íntegro, total y perfecto. En lo natural, las personas muchas veces condicionan mucho su éxito, su vida personal y aún su futuro, comentando cosas como, por ejemplo, hasta que me case seré verdaderamente completo. Hasta que tenga mis hijos seré feliz. Hasta que termine la carrera en la universidad me sentiré satisfecha. Hasta que haga mi viaje a Europa me sentiré dichosa. Hasta que sane esta herida tendré paz. Y yo me pregunto, ¿y si nunca llegan a alcanzar sus deseos? ¿Cuándo van a ser felices? ¿Cuándo van a ser completos? ¿Cuándo se van a sentir satisfechos? La respuesta es nunca, porque condicionan su vida, condicionan su futuro y su plenitud a cosas externas. Eso no nos enseña la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos de personas ni de circunstancias para sabernos completos. Lo único que necesitamos es creer en el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz a favor nuestro. ¿En qué momento es que cada uno de nosotros como hijos de Dios nos sentimos plenos y completos en Él? ¿En qué momento? Pues desde el momento en que fuimos salvos, ya que de Cristo recibimos su plenitud. En otras palabras, recibimos la totalidad de Cristo y se volvió en mi totalidad. De tal manera que cuando una persona se arrepiente y reconoce a Cristo como su Salvador, está espiritualmente completo. Amados, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue un hecho mediático, ni tampoco fue un acto simbólico, fue una realidad absoluta. Él no solamente cumplió la voluntad del Padre, sino que nos reconcilió con Él y nos dio un paquete de beneficios. Entonces, mediante la salvación se produce en nosotros la condición de hijos completos, plenos y llenos en Él. Así como usted y yo no podemos hacer nada para sentirnos más amados por Dios, al igual usted no puede hacer nada para ser más completos. Usted está completo y punto. El problema muchas veces es nuestra alma. Nuestra alma cuando no está sometida al gobierno del Espíritu y empieza a maquinar y a hablarnos a nivel de nuestra mente, y es cuando nosotros empezamos a poner la mirada en nuestras debilidades y quitamos nuestra mirada de Cristo. Por eso es que la palabra nos exhorta en Colosenses 3, del 2 al 3, en la versión Reina Valera contemporánea dice: pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es nuestra plenitud. Y este es el siguiente subtema: Cristo nuestra plenitud. La palabra plenitud, traducida al griego, es pleroma, que significa algo que llena, aquello que llega a la llenura o terminación, lo que hace algo lleno o completo, el total de la suma, hasta superabundancia, la medida llena, el cumplimiento y estar lleno. Vamos a leer el versículo que está en Colosenses 2, del 9 al 10, en 3 versiones diferentes. Primero en la Reina
Valera de 1960, que dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En este versículo subrayamos la frase completos en Él. Ahora el mismo versículo en la traducción latinoamericana dice: Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. En este versículo y en esta versión subrayamos: no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Y el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Aquí subrayamos: ustedes han recibido esa plenitud. Las palabras comunes en este versículo y en las tres versiones que acabamos de leer son completos, llenos, plenos, sin falta de nada. Y es que no hay nada que nos falte. Cristo lo llena todo sin excepción de nada. No hay nada que añadirle a esto. Hemos sido llenos de la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Cuando Cristo fue a la cruz, amados, Él dijo una frase: consumado es. Y cuando Él dijo eso, no solamente lo dijo en términos de salvación, sino en términos de asegurar la plenitud, ya que el Padre lo dotó a Él de esa plenitud y Él a la vez la impartió a la iglesia, que somos nosotros. Quiero recalcar entonces esto: nosotros espiritualmente no necesitamos nada más. Cuando se recibe a Cristo y su salvación, fuimos completos, íntegros. No podemos añadir nada, absolutamente nada, a la obra de Cristo, que fue perfecta, que fue completa, y esa perfección de plenitud la entregó también a nosotros sin reservas, sin reserva alguna. Vamos a ver los alcances ahora de esa plenitud. Y en esta noche vamos a ver 3 alcances de la plenitud. En primer lugar, somos plenos en salvación. La salvación es un paquete completo de beneficios que incluye perdón, redención, justificación, santificación, liberación, preservación, sanidad, seguridad, restauración y prosperidad. Perdón. ¿Perdón de qué? Pues perdón de todos nuestros pecados. Cristo perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Redención. Cristo pagó el precio por nosotros. Él derramó su sangre y eso es invaluable. Justificación. El Padre nos ve justos a través de la obra de Cristo en la cruz. Santificación. Fuimos apartados de posesión exclusiva de Dios. Somos propiedad de Él. Liberación. Cristo rompió con todo yugo de esclavitud que nos mantenía atados a las tinieblas. Preservación. El Señor no solamente nos da salvación, sino nos da también vida eterna. Sanidad. La palabra dice que Cristo llevó en su cuerpo todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, que por su llaga hemos sido sanados. Seguridad. Usted y yo tenemos un Dios cercano, un Dios que nos da cobertura, un pastor. Tenemos seguridad en Él. Restauración. Cristo vino a restaurar nuestro pasado quebrantado, nuestro pasado sucio. Él vino a ser una nueva persona en nosotros. Nos restauró totalmente. Prosperidad. Cristo se convierte en nuestra única fuente de provisión.
Todo esto, todo este paquete de beneficios está disponible para nosotros, es nuestro. Por eso somos plenos en salvación y además tienen vigencia hoy en día para nosotros. Segundo alcance de la plenitud, somos plenos en identidad y destino. Vamos a leer 2 de Corintios 5:17 en la versión Dios habla hoy y luego en la versión Palabra Hispanoamericana. En la versión Dios habla hoy de 2 de Corintios 5:17 dice: por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y este mismo versículo en Palabra Hispanoamericana dice: quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Vamos a ver algunos apartados de estas dos versiones que acabamos de leer. El que está unido a Cristo es nueva persona. Esto significa que Dios lo hizo todo nuevo para nosotros. Él nos dio una nueva identidad. Somos hijos de Dios y eso implicó un cambio de naturaleza, de una naturaleza pecaminosa y carnal a una divina. Pero también el Señor nos transfirió de dominio, del dominio de las tinieblas al dominio de su luz admirable. Otro apartado dice: las cosas viejas pasaron. La obra de Cristo en la cruz a favor nuestro anuló literalmente nuestro pecado, nuestro pasado pecaminoso y nuestra naturaleza de independencia respecto a Él. La palabra dice que Él tiró al fondo del mar todo nuestro pasado, en alusión a que nadie puede señalarnos por algo que ya nos arrepentimos. Los únicos que podemos desenterrar nuestro pasado somos nosotros mismos. Se convirtió en algo nuevo. Su obra fue tan plena y completa que Él no puso un parche nuevo en vestido viejo. Él no remendó nuestro pasado. El Señor no le dio una pequeña lustradita, una manito de gato, como decimos, no. Él no le puso tampoco lentejuelas a nuestro pasado para obviar lo sucio. No, Él lo hizo todo nuevo en nosotros. Él no planeó una vida mejor, sino una vida nueva. Y ese cambio, amado, fue tan radical que implicó y marcó un antes y un después en nosotros y vivimos un destino con una ruta diferente y superior. Una realidad está presente, dice este versículo. Todo es tan nuevo en nosotros que esa novedad de vida implicó ahora ver todo bajo la óptica de Dios. Y el último alcance de la plenitud que hoy vamos a hablar es la plenitud. Se manifiesta de adentro hacia afuera. Muchos erróneamente piensan que la plenitud se mide por el nivel de éxitos y de logros alcanzados en la vida. Por ejemplo, títulos académicos, posesiones, bienes, nivel económico, social, cuentas bancarias. Pero cuando nosotros nos detenemos a ver el interior de esa persona, nos damos cuenta que está lleno de muchos vacíos, y estos vacíos se manifiestan en tristeza, depresiones, incertidumbre, ansiedades, insomnio, falta de paz. Nos queda claro entonces que la plenitud no depende de esfuerzos personales ni tampoco de circunstancias externas. Depende de aquel que ya hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Y esa plenitud que Cristo nos da abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa abundancia nosotros la reflejamos de nuestro interior hacia el exterior. Y cuando el Señor nos permite
alcanzar metas, tener logros en la vida, que no es malo, nosotros eso lo vemos como una añadidura. No cambia nuestro estatus y posición en Cristo, porque esta plenitud es mucho más profunda que el hecho de alcanzar metas, alcanzar logros, y se manifiesta en una vida llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y yo añadiría victoria. La victoria que Cristo nos ha dado ya en la cruz del Calvario y que ha sido gratuita. Juan 7:38 en la Nueva Biblia de las Américas dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esto ratifica que nuestra plenitud viene de nuestro interior hacia el exterior, hacia afuera, ya que nosotros no podemos dar aquello que no se nos ha impartido. Nosotros recibimos plenitud, manifestamos entonces plenitud. Ahora hagamos una mirada retrospectiva a lo que nosotros vivimos, haciendo una relación con el pueblo de Israel. Deuteronomio 26, del 6 al 9, en la Nueva Versión Internacional, dice: pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria y el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel. Cuando Dios le dijo a los israelitas que Él les iba a librar de la esclavitud en la cual vivían y que los llevaría a una tierra de abundancia en donde fluía leche y miel, realmente todo esto era sombra de lo que iba a acontecer con Cristo y a nuestro favor. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es el cumplimiento de la palabra del antiguo pacto y se constituyó en un pacto para mejores promesas. Él es nuestra tierra prometida en donde fluye leche y miel. Él viene a ser nuestra abundancia, la abundancia del Padre en nosotros. Él es nuestra plenitud. Conclusión. La conclusión, creo que en este versículo se encierra el resumen de todo lo que hemos hablado en esta noche. Colosenses 1:15 al 20 en la Nueva Versión Internacional dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, de las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cada uno de nosotros que conformamos la iglesia, recibimos la plenitud o la totalidad de Cristo. Fuimos el depósito de su abundancia, así que nuestro presente y nuestro futuro fueron diseñados desde la cruz con visión de reino, para que caminemos a lo largo de nuestra vida completos,
plenos y en victoria. Todo esto fue reservado para los hijos de Dios. No podemos permitir que el enemigo entonces degrade nuestra identidad y nuestra posición en Dios, porque somos hijos que vivimos en su plenitud. Muy bien, amados. Vamos a hacer una oración para finalizar. Señor Jesús, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias porque tu palabra es 100% verdad. Gracias porque a través de ella reconocemos las cosas tan grandes y poderosas que tú hiciste en la cruz por nosotros. Eso tiene vigencia hoy en día y eso es lo que ha traído en nosotros no solamente la condición de hijos, sino de hijos plenos. Vivimos en tu plenitud. Padre, declaramos que nuestra mente se somete a esta realidad, que nuestra alma se somete al Espíritu y que vivimos, Señor, de acuerdo a esta verdad absoluta. Somos completos, llenos y plenos por la obra de Cristo en la cruz. Yo declaro una iglesia victoriosa, una iglesia que camina día a día en la plenitud de Cristo, sabiéndose llenos, completos, plenos, desarrollando cada día sus dones y sus talentos, sabiendo que nada hace en sus propias fuerzas, sino hace todo en base a lo que Cristo ya le impartió dentro. Gracias porque te manifestamos a ti como plenitud. Eres nuestra totalidad, Señor, y la iglesia vive en esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, amados. Un gozo nuevamente decirles que para mí es un gozo saludarles, bendecirles y bueno, les deseo lo mejor. Bendiciones, buenas noches.